vamos a comenzar y pues nada, es un placer, un privilegio poder compartir la palabra del Señor y también con ustedes que también es una bendición. Ya hace muchos años atrás, cuando nos convertimos, hace 10 años salimos de Guadilla. Tuvimos unos años viviendo aquí, nos conocimos con mi esposa aquí en Guadilla, empezamos a ir a la iglesia y salimos de Guadilla hace 10 años. El Señor empezó un trato con nosotros. ¿Se acuerdan lo que veíamos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? De la hija también tuya. El que tiene más. El que tiene más. Sí. Entonces habíamos visto que a uno de los siervos le entregaron, a los siervos de Dios le entregaron, no, a 10 siervos le entregaron, ¿no? Le entregaron a 10 siervos y luego vimos que uno multiplicó a 10 y ese número 10 es un número de responsabilidad. Y 10 años es lo que nosotros llevamos aquí. O sea, ha sido un trato, un periodo que Dios ha hecho con nosotros para poder tomar esta responsabilidad. Y cuando nosotros leemos este número también en la Biblia, vemos como también son bases, hay unas bases en el templo donde por arriba fluye agua. ¿Y el agua qué es? El agua de la palabra de Dios. Entonces, me acuerdo que una vez me tocó llevar a un misionero al aeropuerto y este misionero me venía hablando de Dios y me decía, si te mueres, ¿a dónde te vas a ir? Decía, no sé, pero tú crees en Dios, crees en Jesucristo. Le digo, sí, yo sí creo en Dios. Y bueno, al final del servicio, porque le tenía que llevar a este hombre al aeropuerto, este misionero me dice, quiero hacer una oración por ti. Oró por mí este hombre. Y mi vida no cambió al siguiente día. Pero han pasado 11 años desde aquella oración. Mi vida ha dado un cambio de bendición. Y qué curioso que con este misionero nos volvemos a encontrar como a los 3 años. Llega a la iglesia y le veo y digo, uy, mira, el misionero oró por mí la vez que le llevé al aeropuerto y me la acerco y le digo, hola. No me acuerdo cómo se llama este hombre. Y es de Perú. Yo quiero que prediques mejor, yo quiero de Perú. Le digo, ¿se acuerda de mí? Dice, no me acuerdo. Yo le llevé al aeropuerto. Yo estaba ahí todo feliz y emocionado. Y le digo a este hombre, ¿se acuerda que usted oró por mí? Dice, no me acuerdo. Digo, mire, ahora estoy aquí, yo me convertí. El hombre estaba emocionadísimo. Dice, mira, nada es en vano. Cuando salió a predicar ahí, dice, está ahí un joven que oré por él hace unos años atrás, no me acuerdo, pero nada es en vano. De verdad, nada es en vano. Nada es en vano. Y también nosotros creemos que este nuevo tiempo aquí en Guadilla del Monte no es en vano. Dios tiene un plan y un propósito. Sí. Entonces el día de hoy quería compartir, vamos a ver 2 puntos. Ahí ves bien, el descanso. Es el primer punto. Mateo capítulo 11, verso 28. Vamos a leer lo que dice. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Porque cuando dice aquí descansar, bueno, voy a leer todo el texto. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas. Y cuando aquí la palabra dice descansar, también se puede traducir como ese intermedio en el trabajo, como ese refrigerio. Y es verdad que esta vida, el día a día, la tecnología, te cansa. Todos nos cansamos. Y cuando dice la palabra que el Señor es nuestro descanso, por eso debemos ir a donde Él y descansar en Él. Y como compartí esta mañana, hay personas que no se entienden que el día lunes nosotros lleguemos y estemos contentos y con fuerzas. Que el día viernes lleguemos y estemos contentos y con fuerzas. Y llegue el día domingo y estemos incluso con más fuerzas. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos da la fuerza. Dice el libro de Isaías, los que traen al Señor reciben nuevas fuerzas. Dice uno de los salmos, el Señor aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Entonces es importante que nosotros podamos ir donde el Señor y descansar en Él. Y Él nos va a dar ese refrigerio porque vamos a tener que continuar. Aquí no sabemos cuándo nos vamos a ir. Y en Él es donde nosotros vamos a recuperar esas nuevas fuerzas. Luego dice, tomad mi yugo
que también se traduce como peso, tomen mi peso, dice, sobre vosotros, y aprender de mí, que soy manso y humilde. Y esta palabra también se puede traducir como baja altitud. Y habíamos hablado el jueves, ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado el jueves? Entonces, justamente hablaba con una mujer que era testiga de Jehová, se convirtió al Señor Jesucristo, se bautizó. Entonces ella decía que tenía un complejo con las personas de raza negra. Entonces dice que hace poco, dice que baja a tirar la basura y se cae. Una mujer, estamos hablando de una mujer de casi 80 años. Y dice que de repente la levanta como un muñeco a esta mujer. Y para su sorpresa, el que la levanta es un hombre de raza negra. Y le dice lo siguiente: señora, dice, súbase a su casa a descansar, yo le tiro la basura, no se preocupe. Entonces me dice lo siguiente ella: Diego, nunca más voy a volver a pensar mal de esa gente, de esas personas de raza. Lo menospreciamos, y el Señor, ¿qué hace? Nos da esas lecciones para que nosotros no lo hagamos. Dice baja altitud, y lo contrario que es una alta actitud, ¿no? Cuando nos levantamos y nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Eso decía un compañero de evangelismo. Este compañero de evangelismo, qué curioso que ya desde cuando tú ya empiezas a caminar en las cosas del Señor, el Señor empieza a usar a las personas. Él me llevó a predicar a la radio, me invitó a predicar en la radio, Cristian Guzmán. Me decía, hermano, dice, usted tiene el don de maestro, me decía, para enseñar desde el principio. Y era como todo el rato estos años ha sido el Señor llevándome a predicar, a que predique. Y una casa de paz en Alcorcón. Y aquí, ¿te acuerdas que teníamos la casa de paz? Me acuerdo que una vez teníamos aquí hace 3 años una gritería con una hermana que estaba enferma, que tenía cáncer. Y estábamos aquí con un escándalo y salió el vecino de ahí porque estábamos hablando lenguas aquí, orando, reprendiendo el cáncer. Y echamos fuera el cáncer y una de las hermanas que estaba aquí, dice Doris, dice que tuvo una visión y vio como una mancha negra de repente salió. Y esa hermana fue sanada de cáncer. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesucristo. No estamos sirviendo a un Dios muerto ni una religión, sino a un Dios que resucitó de los muertos. A un Dios que nos habla. Un Dios que quiere que tengamos esa relación de hijo a padre y de padre a hijo. Muy bien. Jeremías 6:16. Dice, así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino y andad por él? Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos por él. ¿Quién dijo no andaremos por él? El pueblo de Israel. Cuando habla Jeremías, le está hablando al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel dijo que no quería el descanso de Dios. Pero me llamaba la atención que el Señor nos dice que miremos a los senderos antiguos. Y como esta mañana les compartía, en este tiempo de confinamiento, ¿qué nos ha tocado hacer? Compartir la palabra de Dios en las casas, que es algo que se hacía antes. Los primeros apóstoles lo hacían. Hechos capítulo 2, verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué es lo que el día de hoy estamos haciendo? Compartiendo la palabra, ¿dónde? En las casas. Y aquí en España escucho que hay pocas casas donde se reúnen a compartir la palabra. No escucho muchas casas. No sé si usted me ha escuchado o si tú has escuchado, pocas. Vemos como este tiempo nos ha detenido. Hemos nosotros podido estar en casa, ya veníamos desde Madrid haciéndolo. Ahora, gracias a Dios, tenemos el privilegio de hacerlo aquí con ustedes. Y también alguna vez les había compartido que justamente cae este 2020, si sumamos 20 más 20 son 40. Hemos tenido una cuarentena mundial y cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que Jesús estuvo 40 días en el desierto. Dice que fue 40 días él ayunó. 40 días estuvieron los espías espiando la tierra prometida. 40 días dice la Biblia que 40 años estuvo Israel en el desierto.
Dice, el otro día leíamos también, la semana pasada leíamos de Jonás, que Jonás estuvo, dice que Dios le dijo a Jonás, les doy a Nínive 40 días de plazo para que se arrepienta, si no mi juicio cae sobre Nínive. Y dice la Biblia que Goliat estuvo 40 días paseándose en el campamento de Israel, retando al campamento de Dios, hasta que apareció David. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de estos 40? Vemos que hay un vencedor y un vencido. Todas las personas que estén del lado de Dios van a salir vencedoras, porque eso dice la palabra, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y este confinamiento para muchos, bueno, para nosotros ha sido de bendición, de gran bendición. Entonces vemos como el 40 es un número donde hay un derrotado, en este caso los filisteos, las personas que le dan la espalda a Dios, y los que el Señor les da la victoria. Que no significa que nosotros ya por ser cristianos vamos a tener problemas, pero confiamos en que todos esos problemas que vengan, Dios nos va a dar esta victoria. Jueces capítulo 3, verso 11, dice, y la tierra tuvo descanso por 40 años, qué curioso, mira, 40 años descanso la tierra. Dice, y murió Toniel, hijo de Kenaz. El libro de los jueces, nosotros cuando leemos el libro de los jueces, vemos que Israel, cada vez que Dios levantaba un juez para libertar a Israel, Israel se volvía a Dios. Cuando por ejemplo, en este caso murió Toniel, cuando los hombres que Dios levantaban partían, Israel se alejaba de Dios. ¿Y qué pasaba? Pasaba que Israel era saqueado, Israel era perseguido por sus enemigos, como el día de hoy a lo mejor podemos ver un ejemplo. No prosperamos, hay planes, se frustran los planes, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos es porque Israel daba la espalda a Dios. No conocía no quería, se alejaba de Dios. Y Dios tenía que levantar hombres, como en este caso Toniel. ¿Y qué pasaba cuando el pueblo se volvía a Dios? ¿Qué dice? Ellos tenían descanso. El Señor les daba descanso. ¿Descanso de quién? Descanso de sus enemigos. También cuando nosotros leemos el libro de los reyes, cuando lean el libro de los reyes, nos vamos a dar cuenta que todos los reyes que decidieron seguir a Dios fueron reyes bendecidos, sus reinos prosperados. Sí, habían enemigos, pero el Señor les daba la victoria. Ezequías, Josías, etcétera, etcétera. Pero todos los reyes que decían, Dios, no te queremos, ¿qué pasaba? Eran derrotados, venía miseria. Incluso dice la Biblia que se comían a sus hijos. O sea, llegaban hasta ese punto, no porque le daban la espalda a Dios, pero le damos las gracias a Dios, que dice la palabra que Él nos regala una nueva vida, una nueva oportunidad, que dice que todo lo que se comió la langosta, el revoltón, el saltón, dice que Él nos lo va a recuperar. Nosotros vamos a creer eso, si algún momento fallamos, porque todos un momento estuvimos lejos de Dios. Entonces vemos como la tierra tuvo descanso por 40 años. Éxodo capítulo 33, verso 14. Dice, y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. El último capítulo de Marcos dice lo siguiente el Señor, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, es una promesa que Dios nos da, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importan nuestros sentimientos, a veces hay días que nos levantamos porque nuestros sentimientos son arriba, abajo, unos días estamos bien, otros días estamos abajo, y así, pero lo importante de todo es que los días que estemos abajo nosotros sepamos que Dios está con nosotros, a pesar de que ese día nos sintamos mal, porque es una promesa que Dios nos da, que Él está con nosotros todos los días. ¿Ok? Eclesiastés capítulo 4, verso 6 dice, me salta, Proverbios, casi me lo salto. Menos mal que están atentos. Es una prueba. Como
Como decían, ¿cuántos están dormidos? Amén, gritaban por ahí. Ya estaban dormidos. ¿Cuántos duermen? Amén. Dice, Proverbios 29, 17. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ok, entonces nos damos cuenta que el día de hoy tú no puedes decirle nada a tus hijos. Tienes que tener mucho cuidado porque te pueden incluso hasta llevar a la cárcel, multar. Pero la palabra de Dios nos manda que corrijamos a nuestros hijos. Si nosotros no le corregimos, ¿le va a corregir quién? El mundo, las drogas, la policía, la vida, porque la cárcel, porque todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Claro, la palabra de Dios dice claramente que en esa corrección, no sea que por esa corrección destruyamos a nuestros hijos. O sea, tenemos que ser equilibrados. Tenemos que ser equilibrados en la educación de nuestros hijos también. Es algo que nos da descanso también, porque tenemos el caso de una mujer que le dio todo lo que quiso a su hijo, le pagó las deudas, le compró el piso, este muchacho perdió su casa, le dio todo. ¿Y qué pasó el día de hoy? El día de hoy la tiene dominada, le controla el suelo y la mujer está esperando que cambie. Por eso Dios lo puede cambiar. Dios lo puede cambiar, claro que lo puede cambiar, pero el día de hoy ella está subyugada a lo que ella sembró, vamos a decirlo así, en su ignorancia, ¿no? Porque no conocía del Señor. Eclesiastés capítulo 4, verso 6. Dice, más vale una mano llena de descanso que 2 puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Lo bueno que cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos empieza a poner las prioridades en orden correctas. A veces tendemos a desequilibrarnos, sobre todo cuando no conocemos al Señor, le damos importancia a cosas que no son importantes. Y cuando tú llegas al Señor, el Señor dice claramente que te va a ir limpiando. Y es importante que nosotros nos equilibremos también en esto. Que, claro, uno tiene que trabajar, pero no todo es el trabajo, ni todo es el dinero. Que el dinero no es lo más importante. Es importante el dinero, pero no es lo más importante. Incluso la palabra de Dios dice claramente que la raíz de todos los males Es el dinero. Ok, no dice que sea el dinero. Dice que es el amor, el amar al dinero. Dice, nadie puede servir a 2 señores. Ok. Incluso por el día de hoy, por las guerras se pelea. Y por lo que el día de hoy también estamos viviendo. O sea, imagínense todo lo que va a ocurrir el día de hoy con las supuestas vacunas. ¿Quiénes se van a enriquecer con todo esto? Con las mascarillas, con todo lo que se ha hecho. Entonces vemos como hay intereses económicos detrás de todo esto. El problema es que no es el dinero, sino es el amar al dinero. Pero el Señor nos da la clave para que nosotros siempre podamos tener todo lo que necesitamos. Mateo capítulo 6 dice, vamos a leerlo. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Verso 27. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Verso 30. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque las gentiles, o sea, las personas que no creen en Dios o que creen en Dios en su forma, buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas.
pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, este versículo venía a la parte de dejar las cosas, siempre crece en Eclesiastes en la parte de arriba, sí. Dice, mejor una mano llena con descanso que 2 puños con trabajo y aflicción de espíritu. O sea, tu espíritu, tu vida perdida, tu matrimonio perdido, tus hijos, ¿quién se ocupa de tus hijos si tú estás centrado en el trabajo y en el dinero? Pero si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, el Señor va a suplir todas las cosas. Entonces, otra de las cosas que nos da descanso. Dice Génesis 2:2, el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Bueno, esta pregunta que hice aquí es una pregunta, dice, ¿en cuántos años hizo Dios el cielo y la tierra? La Biblia dice que lo hizo en 7 días, ¿verdad? Mira, ¿y usted cuántos años cree que Dios hizo el cielo y la tierra? Bueno, yo he leído Génesis y dice 7 días. 7 días. Ok. Dice la palabra que para Dios un Día, es como, un año. no, 1000 años. Un 1000 años. Entonces esta es una pregunta. Yo pienso que 7 días. entonces por 6.000 años. 6.000 años humanos. 6.000 años, porque Un día es como 1000 años para Dios. Entonces sería 6.000 años. Entonces, El 6.000. séptimo día descansó. Serían 6.000 años. Ok, bueno. Bastante para hacer. Imagínense todo lo que creó, ¿no? Claro, toda la calculación. Entonces, como dice Génesis capítulo 2, verso 3, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, que significaba, como ya alguna vez les había compartido, lo apartó, consagró, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. El séptimo día. Antes del confinamiento nosotros siempre hemos tenido la costumbre de tomarnos un día con la familia. Yo descansaba los días jueves y los días jueves me tomaba con mi esposo, nos fuimos por ahí a pasear o con los niños. Y es bueno que nosotros nos despejemos también a veces del trabajo, del día a día y pasar con la familia también. ¿Qué es lo contrario al descanso? Bueno, el cansancio vamos a decir, ¿ok? Así es. Cuando tú estás descansado, lo contrario es Descanso, claro. cansado. Ok, Cansado. el cansancio. Pero no cansamos de trabajar. Muy bien, pues dice la Biblia que Dios se cansó. ¿Cómo es que Dios se cansó? Si Dios no se cansa. Dios el Padre se cansó. Vamos a ver, Dios el Padre se cansa. Pues está Dios el Padre, ¿quién más está? A ver. Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Vamos. Un aplauso. Dios el Padre se cansó. Dice Isaías capítulo 1. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes aborrece mi alma. Me son gravosas. ¿Qué dice? Cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué Dios se cansó de Israel? Porque ellos tenían una religión, pero esa religión no les valía para nada porque su vida no cambiaba. Verso 16 de Isaías 1 dice: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, destituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, abogad por la viuda. Entonces vemos que Dios se cansó de Israel. Ahora vamos a ver, el Hijo se cansó también. Juan capítulo 6, 4 verso 6. Vamos a ver qué dice. Dice, y ahí estaba en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice? Cansado del camino. Cansado del camino, se sentó junto al pozo, como a la hora sexta. Entonces vemos que Jesucristo también se cansó. Pues nosotros también nos cansamos a veces. Vemos como Jesucristo, dice la Biblia, que fue tentado en todas las cosas. Él fue hombre. Él vino como hombre a esta tierra. Dice la Biblia que cuando Él fue bautizado, se abrió el cielo, el Espíritu Santo entró en Él.
por eso es importante el bautismo, porque una de las cosas que dice el libro de los Hechos es que nosotros recibiremos el don del Espíritu Santo. Y vemos como Jesucristo, todo el momento, cuando nosotros leemos los evangelios, Él se apoyaba en el Espíritu Santo, echaba fuera a los demonios por el Espíritu Santo. Cuando manda a traer el borriquito, cuando manda a ver el borriquito y les manda a los discípulos y les dice, sigan a ese hombre del cántaro, era el Espíritu Santo guiándolo. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios es el que levantó a Jesucristo de los muertos. Entonces, nosotros no nos pensemos que Jesucristo, pues ya porque era el Hijo de Dios, Él por eso venció al diablo y por eso Él resucitó. No, Él fue como nosotros, 100% hombre y tentado en todo. Entonces vemos como Jesús se cansó. Vamos a ver aquí otro texto. Segunda de Samuel capítulo 17 verso 2. Aitofel dijo a Absalón, le ruego que me deje escoger 12,000 hombres y esta noche me levantaré y perseguiré a David. Caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado, le infundiré terror y huirá todo el pueblo que está con él. Entonces heriré al rey solamente. ¿Quién es Absalón? Absalón es el hijo de David. ¿Quién ha leído esta historia de él? ¿Quién ha leído 2 de Samuel? ¿Ha leído alguien 2 de Samuel? No. ¿No? Ok. Vale, para contarles, ok. Entonces, Absalón es el hijo de David. Un hijo que David no le causó ninguna tristeza, nunca le corrigió. Y se levanta en golpe de estado contra su padre David. Entonces David tiene que huir de Jerusalén. Y Aitofel le da un consejo diabólico y satánico, porque le dice, en el verso 2, dice, caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado. Vamos a ver lo que dice en el verso 14. Pero Dios desbarata el consejo de Aitofel porque era un buen consejo lo que le había dado este hombre. Dice el verso 14, Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Usai, el arquita, es mejor que el consejo de Aitofel, que el primero, ¿ok? Dice, pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Aitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. Entonces vemos que era un buen consejo el que le habían dado a Absalón para matar a su padre. Ya tienes que ser malo para ir en contra de tu padre, imagínate. Y él le había dado un buen consejo, porque dice que cuando lo iba a atacar, cuando él esté cansado y fatigado. Entonces vemos como el bombardeo de Satanás muchas veces viene a nuestra vida cuando estamos cansados. Y vemos como también cuando Jesús en el desierto, en el último momento, cuando él ya estaba cansado, es cuando viene Satanás a tentar. Entonces cuando nosotros estamos cansados, yo me doy cuenta que de repente empieza ese bombardeo, empiezan esos malos pensamientos. Dice, ¿por qué hicimos estos pensamientos? ¿De qué? ¿Por qué? Claro, ya llevas muchas horas del día, Satanás te está mirando, Está cansado. este ya es más, al principio no, estás bien, estás fuerte. Ahora sí, atácame Satanás a primera hora del día. Ahí lo voy a mañana a las 5 de la mañana y atácame Satanás. No, él es listo. ¿Cuándo viene? Entonces, cuando estás cansado, yo me acuerdo que una vez, de repente no sé cómo pude ver como los demonios siempre están pendientes, y como un ser me apuntaba con un arco, así, pero era un arco de un pensamientos, malos pensamientos, yo qué sé, qué pensamientos puede tener una mujer, yo no sé, no estoy en contra de una mujer, ¿no? Pero viene con pensamientos a querer, pues, desviarte de las cosas de Dios. Con dardos, porque dice la Biblia, por eso dice para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, Efesios capítulo 6. Bombardeo de Satanás cuando estamos cansados. Vamos a ver Deuteronomio 25:17, dice,
Acuérdate de lo que hizo Amalek en el camino cuando salisteis de Egipto, que te salió en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles. Dice que iban detrás de ti cuando tú estabas Cansado, fatigado. Dice, y no temió a Dios. Será pues cuando Jehová tu Dios te hubiere dado reposo de tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas. Y raerás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. ¿Por qué dice Dios esto? Amalek es un espíritu. Un espíritu que, como vemos, el diablo es cobarde. Dice que él salió, ¿y a quiénes primero atacó? A todos los, lo tengo ahí señalado, a todos los débiles. En este caso lo podemos traer a este momento como los débiles espirituales. Y cómo nosotros nos podemos fortalecer, pues estando con el Señor, leyendo su palabra, porque si no Amalek viene y te lleva, porque se llevó al pueblo de Israel, dice que se llevó, dice te desbarató la retaguardia de todos los débiles. Pero aquí va ahora la responsabilidad para personas que ya son más maduras. Dice que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y fatigado. Por eso es importante que nosotros podamos también delegar, sobre todo en el tema de las personas, porque una persona no se puede ocupar de tantas personas. Entonces, que cada uno de nosotros podamos ir ocupándonos de esas personas que el Señor va poniendo alrededor nuestro. Porque, por ejemplo, yo no puedo llegar a las personas que tú conoces. En este caso, ustedes están llegando a su familia y les felicito porque ustedes están siendo de bendición para sus familiares. Y ellos lo mismo, serán de bendición para otras personas. Amén. Porque ¿cuántas personas conocemos que ya no están con nosotros? ¿Por qué? Porque Amalek vino y se los llevó. El espíritu de Amalek vino y a esos que empezaron no hubo esa tensión con ellos, estaban débiles y dijo, a esto me los llevo. Y se los llevaron, y se los llevó. Y ahora mismo están lejos de Dios, viviendo una vida, a saber qué vida están viviendo. Porque lejos de Dios, dice la Biblia, nada podemos nosotros hacer. Génesis capítulo 25, verso 20, lo habíamos leído una parte el jueves. Y vamos a ver el peligro del cansancio. Esaú, habíamos hablado de Esaú y Jacob. Te ruego que me des de comer un poco de guisado rojo, pues estoy agotado. Dice, por eso llamaron el nombre de Dios. Entonces vemos que Esaú vendió su primogenitura, ¿por qué? Porque estaba agotado. Y pongo aquí una reflexión, no hagas decisiones importantes cuando estés cansado. Entonces, cuando estés cansado, no hagas decisiones importantes. Porque te puede traer, mira lo que le trajo a Esaú. Un poquito para recordar, vemos que Esaú, cuando leemos Esaú, no vemos cosas buenas de Esaú. Pero sin embargo vemos a Jacob. De Jacob viene el rey David, Salomón, los reyes, Jesús. Y de Jesucristo, pues nosotros. Israel se cansó de Dios. O sea, ya hemos visto cómo Dios el Padre se cansó. Dios, el Hijo se cansó. El peligro del cansancio en hacer decisiones de cansancio. Y vemos ahora cómo Israel, en este caso vamos a decir, fulano se cansó. O sea, que cuando vemos, por ejemplo, Israel, ahí se puede poner, como alguna vez me han dicho, me dijeron, ahí puedes poner tu nombre, ¿no? Pero Dios reprenda que yo me canse de Dios, ¿no? Que ninguno de aquí nos cansemos de Dios. ¿Okay? Dice, Israel se cansó. Isaías capítulo 43, verso 22. Dice, pero no me has invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. Hasta porque estaba agotado. ¿Por qué se cansó Israel de Dios? Vamos a ver, Salmo 69 es un salmo de David. Dice, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Por qué se cansó Israel de Dios? Dice, respuesta en Isaías capítulo 43. Ok, Israel se cansó de parte de Dios porque no dejaron sus malas obras, no se convirtieron de sus malos caminos. Entonces, ¿qué pasa si tú no te conviertes de los malos caminos? Vas a Dios, buscas a Dios, lees la Biblia, pero tú sigues viviendo una vida igual. No va a venir ese cambio
oras por un problema, no se da que cambie ese problema, entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué busco a Dios? ¿Para qué leo la Biblia? Si tengo el mismo problema. Pero es que no es que sea el problema de Dios, es el problema que la persona no quiere convertirse, no quiere dejar sus malas obras. Porque dice el libro de Isaías, no es que mi mano se haya cortado para ustedes, sino es que sus pecados hacen que mi mano se acorte. Entonces las personas se pueden cansar porque no viene ese cambio, no viene ese nuevo nacimiento, y siguen esas malas obras, y no ven esa respuesta de parte de Dios. Vamos a ver otro, para finalizar y entrar en esta parte final. Dice Samuel capítulo 14, dice, pero Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento. Su padre Saúl, el primer rey de Israel fue Saúl. Por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba a su mano, la metió en un panal de miel y se llevó la mano a la boca, y brillaron sus ojos. Entonces uno del pueblo le habló y le dijo, tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome alimento hoy. Dice, y el pueblo estaba desfallecido. Entonces Jonatán dijo, mi padre ha traído dificultades a esta tierra, ved ahora cómo brillan mis ojos, porque probé un poco de esta miel. ¿Qué había pasado aquí? Me voy a tener un poquito en este texto. Dice que Saúl les había dicho, habían salido a una batalla y les había dicho, nadie va a comer hoy alimento, y el que coma es maldito. Y su hijo Jonatán no había escuchado ese juramento. Entonces dice que Jonatán llega y prueba la miel. ¿Y qué habíamos dicho que es la miel? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la miel? La miel es la palabra de Dios. El panal de miel son los dichos suaves, soy alma, medicina para la palabra. ¿Y qué dice que pasó con Jonatán? Dice, brillaron sus ojos. Dice, brillaron sus ojos. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra, se nos abren los ojos. Pero aquí estamos hablando del cansancio. ¿Qué tiene que ver esto con el cansancio? Y continúa el siguiente texto. Dice, e hirieron aquel día los filisteos desde Mimas hasta Jalón. Y el pueblo estaba muy cansado. ¿Por qué estaba muy cansado? Porque no habían comido nada en ese día. Entonces dice lo siguiente. Entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo y tomó ovejas y bueyes, becerros, y los mataron en el suelo. Y el pueblo los comió con sangre. Y avisaron a Saúl diciéndole, he aquí el pueblo está pecando contra el Señor, comiendo carne con sangre. O sea, Saúl, este líder, hizo pecar al pueblo, poniendo un yugo imposible de llevar. El pueblo se cansó, y por haberse cansado hicieron cosas que no tenían que hacer. Entonces ahí está el peligro a veces de nosotros de poner cargas o yugos que sean imposibles de llevar. Entonces ahí quería finalizar con esto. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por esta tarde, este tiempo que nos permite, Señor, disfrutar. Gracias, Espíritu Santo, te pido y te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, Padre. Dice tu palabra, Señor, no, dice tu palabra, bendice alma mía, Señor, y no se olvide de todos sus beneficios. Gracias, Señor, por todos y cada uno de tus beneficios. Bendecimos, Señor, también, Padre, a la familia de Claribel que está en Perú, a la familia, querido Padre, de Ana que está en Honduras, en Estados Unidos, Señor. Gracias, Señor, por todas las personas, Señor, que les llegue este mensaje, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.